Amén y amén. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. Hoy tengo el privilegio nuevamente de estar con ustedes y de cerrar este año de domingos con la palabra de Dios. Hoy traigo un tema, mis hermanos, que a veces produce conflicto en nuestras vidas, que a veces produce duda en nuestras vidas. Un tema, mis hermanos, que a veces no logramos entender, que a veces no logramos aceptar. Y usted se preguntará, ¿cuál es ese tema que usted trae, hermano? Es el sufrimiento. Es interesante, mis hermanos, que cuando nosotros hablamos del sufrimiento, nosotros no sabemos qué hacer, tememos ante esa palabra. Nos preguntamos y decimos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufre el cristiano? ¿Por qué sufre el Hijo de Dios? ¿Por qué tiene que sufrir el que hace el bien? Y cuando no encontramos respuestas a nuestras preguntas, cuando no encontramos respuestas a nuestras interrogantes, mis hermanos, muchos comienzan a flaquear en su fe. Muchos comienzan a dudar del poder, del amor de Dios. Algunos piensan que Dios está muy lejos, está tan lejos que no puede oír mi clamor, está tan lejos que no puede ver mi sufrimiento. Sin embargo, mis hermanos, déjeme decirle que Dios está más cerca de lo que nosotros lo podemos ver y sentir. Específicamente quiero hablar de cómo luchan los cristianos con el sufrimiento. ¿Cómo luchamos nosotros con el sufrimiento, mis hermanos? Nosotros sufrimos, hay tres causas principales por las cuales el cristiano sufre. Número uno, podríamos pensar que nosotros sufrimos a consecuencia de nuestras acciones. Si nosotros, mis hermanos, pecamos, las consecuencias, usted ya sabe cuáles van a ser. Si usted, mi hermano, roba, lo más probable es de que sea atrapado, encarcelado. Si usted, mi hermano, lleva una dieta libre, rica en grasas, no hace ejercicio, las consecuencias van a venir más adelante. El dolor, el sufrimiento, la enfermedad va a venir más adelante. Sin embargo, no solamente sufrimos a consecuencia de nuestras acciones, también sufrimos a causa de nuestros enemigos. Y vea, mi hermano, no es que nosotros nos andemos buscando enemigos, sino que los enemigos nos buscan a nosotros. A pesar de que nosotros andamos en el amor de Dios, vea, el mundo no ha aceptado lo que nosotros somos. La misma palabra de Dios dice que nosotros estamos en este mundo, pero que ya no somos de este mundo. Satanás mismo es nuestro enemigo por excelencia. Aunque usted no quiera, mi hermano, usted tiene enemigos. Todos tenemos enemigos. Y vuelvo a repetir, no porque nosotros los andemos buscando. Simple y sencillamente les caemos mal porque somos cristianos. Les caemos mal porque siempre andamos hablando del amor de Dios. Les caemos mal porque somos justos, somos honrados en nuestro trabajo, cumplimos con nuestras obligaciones. Y la gente nos comienza a ver con resentimiento, con odio. Sin embargo, una tercera causa por la cual nosotros sufrimos es porque Dios nos está formando a través de la prueba y la disciplina. Y cuando hablo específicamente de la disciplina, no me refiero, mis hermanos, a un azote. Me estoy refiriendo a una enseñanza. Dios nos quiere mostrar algo, nos quiere enseñar algo, nos quiere guiar a algo, nos quiere fortalecer en algo. Pero también esta disciplina o este sufrimiento que viene de parte de Dios
también lo lleva o nos lleva a que nosotros le podamos glorificar a Él. Y vea, yo le puedo preguntar a usted, ya estamos finalizando este año 2012. ¿Cuántos no sufrieron en este año? Es más fácil contar los que no sufrieron en este año que los que sufrieron en este año. De hecho, hoy día, algunos se encuentran justamente hoy con heridas, con angustias, en temor, con sufrimientos. Sin embargo, mis hermanos, eso es parte de la vida cristiana. Y decía al principio que muchas veces no lo aceptamos y nos preguntamos, pero ¿por qué tiene que sufrir el cristiano, el Hijo de Dios? Y yo le contesto con esta otra pregunta: ¿y por qué no? La misma palabra de Dios habla acerca del sufrimiento, habla acerca de las tribulaciones, habla acerca de las enfermedades que su pueblo va a pasar. Si usted abre la Biblia y nos dirigimos a Salmos capítulo 77, es interesante lo que el salmista habla a través de este salmo. ¿Cómo nosotros entonces luchamos con el sufrimiento? Número uno, sería aceptando el sufrimiento, entendiendo que es parte de la vida del cristiano. Vuelvo a repetir, aceptamos que el sufrimiento es parte de la vida del cristiano. Tenemos que aceptar eso. Vea, el salmista dice en el Salmo 77, la Nueva Versión Internacional, dice lo siguiente: a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Me acuerdo de Dios y me lamento, medito en Él y desfallezco. No me dejas conciliar el sueño, tan turbado estoy que ni hablar puedo. Me pongo a pensar en los tiempos de antaño, de los años ya idos, me acuerdo. Vea, mi hermano, el salmista en qué situación se encontraba, con una voz suplicante. Mire, mi hermano, el salmista no se conformaba con estar delante de la presencia del Señor postrado, arrodillado, suplicándolo, sino que a voz en cuello le clamaba al Señor, elevaba su voz a Dios por la necesidad, por la tribulación en la cual él se encontraba. Él dice en el versículo 2 que estaba angustiado. ¿Cuántos, mis hermanos, no hemos vivido o estamos viviendo una parte de esa angustia en nuestras vidas? ¿Cuántos hoy no se sienten angustiados, no se sienten atribulados? Hemos pasado pruebas en este año 2012, ha sido muy difícil para algunos, muy difícil. Como decía mi esposa, ha sido montaña tras montaña. Algunos otros podrán pensar, para mí ha sido sufrimiento tras sufrimiento, pena tras pena. Pareciera que el sufrimiento no se aparta de nuestra vida. Pareciera que las necesidades, que las tribulaciones no se apartaran de nuestra vida. Así se sentía el salmista. No lograba conciliar el sueño. Estaba tan turbado en las noches. ¿Cuántos no se han despertado en la madrugada y lo primero que piensan es en sus penas, en sus angustias, en sus problemas? ¿Cuántos han dejado de dormir esas horas de sueño y en el silencio de la noche, cuando todos están durmiendo, usted está despierto? Pero usted no está despierto tranquilamente, sino que su corazón se encuentra angustiado, se encuentra necesitado, buscando una solución a sus problemas.
Sin embargo, quiero ir a Juan, capítulo 15, el Evangelio de Juan. Y vea lo que dice el Señor mismo, Jesucristo. En Juan capítulo 15 y versículo 18 dice esta versión: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije: ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. ¿Sabe cuál es un problema entre los cristianos, mi hermano? Que hemos malentendido muchas veces el mensaje, o nos han dado mal el mensaje, o nosotros lo hemos malentendido. E incluso algunos transmiten mal el mensaje porque piensan que el sufrimiento no es parte de la vida del cristiano, un tipo de pare de sufrir. Sin embargo, la Biblia no habla de eso. La Biblia y Jesucristo mismo dice: si a mí me aborrecieron, si a mí incluso me mataron, siendo yo el amo, ¿qué no harán con los siervos? Algunos dicen y piensan: bueno, no, el cristiano no tiene que sufrir. El verdadero cristiano no sufre, dicen, porque ya Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario. Cuando me están diciendo eso, me están diciendo: usted no es cristiano, porque yo he sufrido. Cuando oigo eso, mi hermano, me pongo a pensar: bueno, la mayoría que estamos en la iglesia no somos entonces cristianos, porque sufrimos, estamos todavía en este mundo. El sufrimiento es parte de la vida, no solamente del mundo, sino de nosotros como cristianos que todavía estamos en este mundo. Ahora bien, un capítulo más adelante en Juan 33, 16, 33 dice, Jesucristo les dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. Vean lo interesante, Jesucristo les está hablando de la persecución, de que van a ser aborrecidos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el versículo 33 Jesucristo les dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, mi hermano, es posible hallar paz, encontrar la paz de Dios. En este mundo, sigue diciendo Jesucristo, afrontarán aflicciones. Vea, Jesucristo mismo le está diciendo a sus discípulos: en mí van a hallar paz. Ustedes van a afrontar aflicciones. No está diciendo el sufrimiento, las aflicciones, las tribulaciones no van a llegar a ustedes. Claro que van a llegar a ustedes. Yo ya hablé anteriormente de las tres causas. Bueno, si es a causa de nuestro pecado, pues merecido no lo tenemos. Pero cuando son nuestros enemigos, que ni siquiera lo hemos buscado, pero cuando es Dios el que está obrando en nuestra vida, es cuando nosotros nos preguntamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué la escasez? ¿Por qué no fluye la bendición? Y es precisamente, mi hermano, porque no aceptamos el sufrimiento en nuestra vida. Bueno, de hecho, ¿a quién le gusta sufrir? A ninguno de los que estamos aquí estoy seguro que le encanta sufrir y solo anda buscando el sufrimiento. Sin embargo, debemos de entender, mis hermanos, que el sufrimiento es parte de nuestra vida. Si nosotros vamos a Romanos, el apóstol Pablo mismo habló acerca de ello. En la carta de los Romanos, en el capítulo 8 y versículo 35, dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia, dice esta versión? ¿El peligro o la violencia? Todo esto, mi hermano,
Es parte de la vida, o puede llegar a ser parte de la vida del cristiano. Así está escrito, dice Pablo: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Es una realidad, mis hermanos, que nosotros debemos y tenemos que afrontar. Sin embargo, mis hermanos, usted se recuerda de Job. Y es interesante, mi hermano, las palabras de Job. Regresamos al Antiguo Testamento. En Job capítulo 2 y versículo 10, dice: Job le respondió a su esposa: mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos también recibir lo malo? Y aquí no se está refiriendo específicamente, mis hermanos, a que Dios es malo con nosotros o nos da cosas malas o da cosas malas a sus hijos. Se está refiriendo precisamente a la prueba y a la disciplina que corresponde a la vida de sus hijos. Tenemos, en algunas ocasiones, mis hermanos, tenemos que ser disciplinados, y mejor voy a decir, tenemos que ser instruidos, tenemos que ser formados. Santiago dice: ¿cómo nosotros podemos mostrar nuestra fe sin obras? Hablando de mostrar la fe, la bendición hacia los demás, que somos benditos de Dios. Sin embargo, mis hermanos, ¿cómo podemos mostrar nuestra fe también hacia los demás? Si cuando caemos nosotros en una etapa de sufrimiento, no hayamos ni qué hacer, nos sentimos abandonados, nos sentimos desconsolados, y usted cree que el mundo no se da cuenta de eso. ¿Usted cree que la gente no lo está observando en sus penas, en sus angustias y en sus tribulaciones? Lo está haciendo, pero está esperando ver la forma en que usted actúa, a ver si en la bendición y si en el sufrimiento usted actúa de la misma manera, a ver si en la bendición usted es capaz de glorificar el nombre de Dios, pero también a ver si en el sufrimiento usted es capaz de glorificar el nombre de Dios. Qué fácil es glorificar el nombre de Dios en medio de la bendición, pero en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio del sufrimiento, ¿cómo le vamos a mostrar al mundo nuestra fe si cuando nosotros sufrimos nos quebrantamos de tal manera que ya no buscamos a Dios? ¿Cómo le voy a poder decir yo, cómo les puedo predicar o predicar ustedes a otros de lo que es el sufrimiento si nunca han sufrido? ¿Cómo ustedes pueden llevarle palabras de aliento a un enfermo si nunca han estado enfermo? ¿Cómo le pueden decir a alguien que entienden la muerte de su hijo cuando no tienen hijos? Es imposible. Y Dios nos forma. Vea los caminos que Dios usa. Dios usa esos caminos que a veces no los entendemos, mis hermanos, y que nos lleva a una ganancia espiritual, a un acercamiento con Dios. Y así nosotros vamos a poder ser capaces de poder llevar palabra de aliento y palabra de consuelo, pero una palabra de aliento y de consuelo que no va vacía, sino que va en el poder y el amor de Dios. No es solamente: no tenga pena, hermano, Dios lo va a ayudar, o no tenga pena, vecino, crea o confíe en el Señor. Porque la gente se va a dar cuenta, mi hermano, de lo que nosotros o en quién nosotros creemos y confiamos. Rápidamente quiero ir a Hechos o a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 y versículo 5. Dice lo siguiente: y han olvidado por completo las palabras de aliento. Vea, palabras de aliento que como a hijos les dirige. Pablo, el autor de Hebreos, le está hablando a la comunidad cristiana. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Lo que soportan es para una disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina?
Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, ojo con esto, mi hermano, si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, dice, aunque vuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, dice, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, dice, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Dios usa la disciplina, mi hermano. Dios usa la prueba, el sufrimiento para mostrarnos, para enseñarnos cuál es el camino que nosotros debemos de tomar para fortalecer nuestra fe. Yo le estoy seguro, mi hermano, cuando usted recuerde un momento, cuando usted ha pasado por una angustia y una tribulación, cuando usted ha recurrido al único al que puede recurrir, a Dios Todopoderoso, cuando usted ha sido sanado, cuando su situación ha sido mejorada, cuando sus heridas han sido sanadas, ¿a quién le da usted la gloria? A Dios. ¿A quién le da usted gracias? A Dios. Y así es como nosotros nos vamos fortaleciendo, porque van a venir más pruebas. El enemigo no se duerme. El enemigo está como león rugiente, viendo a ver quién se descuida para entonces tocarlo, para entonces robarle. Es el enemigo, mis hermanos, el que nos roba las bendiciones que Dios ha preparado para sus hijos. Sin embargo, mis hermanos, esto no se queda aquí. Nosotros sabemos que tenemos que luchar contra el sufrimiento, no solamente aceptándolo, sino que también perseverando a través del sufrimiento. Se hace necesario, mi hermano, en la vida del cristiano perseverar a través del sufrimiento. Y yo lo invito a que rápidamente vayamos un poco atrás en Hechos, capítulo 2 y versículo 42. Algunos dicen, yo cómo hubiera querido estar en la iglesia primitiva, cómo hubiera querido ser parte de esa iglesia. Hechos capítulo 2 y versículo 42, la Nueva Versión Internacional dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Ahora bien, nosotros debemos de entender que esta es la iglesia primitiva, son los primeros convertidos. Vea cómo actuaba esta iglesia. Pero ¿qué era lo que pasaba alrededor de esta iglesia? Los judíos no los aceptaban. Los judíos los rechazaban. Rechazaban a los primeros cristianos. Recuerde usted que hay problemas entre los judíos cristianos y los cristianos paganos, porque los judíos no aceptaban esa nueva religión, ese nuevo Mesías que estaban presentando, y eran rechazados. La sociedad misma rechazaba a estos cristianos. Los acusaban, mis hermanos, de caníbales, porque ellos hablaban de comer el cuerpo y de beber la sangre. Y decían, no, estos son caníbales. Los rechazaban, mis hermanos, porque pensaban que las reuniones eran para orgías, porque practicaban el ósculo santo, el beso santo, la despedida, el amor fraternal que ellos predicaban. Vea cómo la sociedad misma los rechazaba a ellos también. Los romanos los miraban a los cristianos. Los romanos no hacían distinción entre los judíos y los cristianos. Los miraban como a iguales. Eran los mismos. Para el romano no había distinción. Si perseguían al judío, no le estaban preguntando, disculpe, ¿usted es cristiano o es judío?
Los perseguían a todos por igual. Había sufrimiento en esta iglesia primitiva. Los acusaban, miren mis hermanos, los acusaban de ateos a los primeros cristianos, porque estos primeros cristianos solamente creían en un Dios. Cuando había muchos dioses en creer, estos solo creían en un Dios. Por eso el autor de Hechos escribe, en este caso Lucas, dice: se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles. Firmes en la enseñanza, mis hermanos, que los apóstoles habían recibido. ¿De quién? De Jesucristo mismo. Era necesario que a través de esa persecución, que a través de ese sufrimiento, que a través de esas calumnias, de ese rechazo, ellos se mantuvieran firmes en la doctrina, en la palabra de Dios. Pero no solamente eso, sino que también era necesario que se mantuvieran en la comunión unos con otros. Y es interesante, mis hermanos, que cuando algunos cristianos pasan por sufrimiento, pasan por alguna tribulación, por alguna necesidad, algunos lo primero que hacen es comenzar a dejar de orar, porque Dios quiere que le solucione sus problemas lo más rápido posible. ¿Por qué no contestas, Señor? Ya llevo un día de estarte pidiendo y no veo tu respuesta. Ya fui a la iglesia, ya diezmé y no me contestas. Entonces, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para qué voy a diezmar? ¿Para qué voy a orar? Sin embargo, Pedro le dice a estos primeros recién convertidos que se mantengan firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Cuándo es que más necesitamos de Dios, mis hermanos? No en la abundancia, es en la escasez. ¿Cuándo es que más necesitamos de Dios? Y eso va entre comillas, por supuesto. No es en la salud, es en la enfermedad. Y si es en la tribulación y en la persecución cuando más necesitamos de Dios, ¿acaso no es cuando más necesitamos entonces de estar en comunión con Dios, de estar en oración con Dios, de estar firmes en la palabra de Dios, de que nuestra fe se mantenga inquebrantable, mis hermanos? Eso es lo que se necesita. Esto es fácil, lo que le estoy diciendo, perseverar a través del sufrimiento es fácil. No es fácil. ¿Sabe, mi hermano? La paciencia es esta: yo vengo y me siento cómodamente a esperar a que termine el sufrimiento. Ser pacientes, que es parte de. Pero el perseverar no me llama a estar sentado pacientemente esperando, sino a accionar, a llegar, a clamar, a estar delante de la presencia de Dios día y noche. Y si el Señor no ha contestado a mi oración, si el Señor no ha contestado a mi necesidad, yo voy a estar delante de su presencia una y otra vez, esperando que la misericordia de Dios me alcance, esperando que la bendición de Dios llegue a mi vida, esperando que la bendición de Dios toque mi familia. Yo voy a insistir una y otra vez, y aunque no escuche su voz, yo voy a estar delante de la presencia de Dios. Aunque no sienta la presencia de Dios, yo voy a estar delante de Él. Aunque Dios no me hable, yo le voy a hablar a Dios, porque yo sigo creyendo y sigo confiando en Dios, sigo creyendo en esas promesas. Eso es perseverar en medio del sufrimiento, en medio de la tribulación. No es ponernos, mis hermanos, a decir, bueno, ya, ¿qué voy a hacer? Entonces mejor ya no quiero nada, ya no voy a la iglesia, o ¿para qué voy a orar? Eso es para los que no perseveran. Pero Dios no nos ha llamado a eso, sino que nos ha llamado a que perseveremos, a que busquemos. Usted se recuerda de la parábola de la viuda que busca al juez para que le haga justicia. Y la viuda insistente toca la puerta al juez que le haga justicia, que le abra. Y el juez, molesto, piensa, bueno, mejor me voy a levantar y le voy a hacer justicia a esta mujer, porque si no, no me va a dejar, estoy parafraseando por supuesto, no me va a dejar de molestar, no va a dejar de insistir. Y el juez se levanta y le hace justicia a la mujer. Si el hombre, siendo malo, actúa de esa forma, dice la palabra,
¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no va a hacer justicia con nosotros? ¿Cuánto más nuestro Padre no va a ver nuestra angustia, no va a ver nuestra tribulación, no va a ver nuestra necesidad? Claro que lo está viendo. Nuestro Padre no se ha apartado de nosotros, mis hermanos. A nuestro Padre no le es indiferente las lágrimas que usted ha derramado. A nuestro Padre no le es indiferente el dolor que usted ha sentido, porque Él ha estado llorando juntamente con usted, se ha estado doliendo juntamente con usted, de la manera, mi hermano, en que usted llora juntamente con sus hijos, de la manera que usted juntamente con sus hijos le duele el corazón cuando ellos sufren. De esa misma manera nuestro Padre sufre y llora con nosotros. Él no está allá en los cielos viendo, está sufriendo y pasa de largo. Él está aquí con usted, allá en la noche, cuando usted está llorando, cuando usted está pensando, cuando usted está viendo ese problema que es imposible de solucionar. Dios está ahí y le trata de hablar, de decirle: la respuesta soy yo, la solución soy yo. Espera solamente en mí, pero solamente espera. Sigue un paso más, es lo que quiero. Te quiero fortalecer, te quiero bendecir. Quiero glorificarme en medio de tu sufrimiento. Quiero glorificarme en medio de tu enfermedad. Quiero glorificarme en medio de tu tribulación. Pero tienes que seguir. Espera solamente un momento. A mí me duele también, yo estoy contigo. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es el Dios que la Biblia habla. Sin embargo, mis hermanos, el tercer punto para luchar contra el sufrimiento es creer que Dios nos librará del sufrimiento. ¿Usted cree que Dios lo va a librar de su angustia, de su tribulación, de lo que está pasando? Yo creo que sí. La Biblia así lo dice. Y eso es lo que yo proclamo hoy, mis hermanos. Yo no vengo a proclamar, yo no vengo a darle un mensaje de positivismo a su vida. Yo le vengo a dar un mensaje de verdad, porque este mensaje es palabra de Dios, porque Dios así lo ha prometido, porque Dios así lo ha dicho. Fíjese lo interesante, mi hermano, si vamos a Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento, Segunda de Reyes, capítulo 7. Fíjese la situación que estaba pasando Israel. Samaria había sido sitiada y llevaba tanto tiempo sitiada que él empezaba a escasear la comida, y empezó a escasear la comida de tal manera, oiga bien esto, empezó a escasear la comida de tal manera que dos mujeres se pusieron de acuerdo y pensaron y dijeron: ¿sabes qué? Hoy nos comemos a mi hijo y mañana nos comemos al tuyo. Y así lo hicieron. Agarraron al hijo de la primer mujer y lo cocinaron, se lo comieron, porque no había que comer. Al siguiente día que le tocaba a la otra mujer dar a su hijo para cocinarlo, ella lo escondió. Y esta mujer fue ante el rey y le contó lo que estaba sucediendo, y el rey rasgó sus vestiduras y manda a su emisario a traer a Eliseo porque lo iba a matar. La gran hambre que había en Israel. Estaban sitiados por un poderoso ejército, los asirios. En el versículo 7, en el capítulo 7, Eliseo le contesta al emisario: oigan la palabra del Señor que dice: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse una medida de flor de harina con una sola moneda de plata, y hasta una doble medida de cebada por el mismo precio. Vea la situación en la cual el pueblo estaba viviendo. Hasta dónde habían llegado, porque no había que comer. Cuando el emisario va a traer a Eliseo, Eliseo le da no su palabra, le da palabra de Dios.
Y le dice: mañana a esta hora. Mañana a esta hora. No van a pasar días, no van a pasar semanas. Es mañana a esta hora. Sin embargo, vea lo que el ayudante, dice, personal del rey, replicó: no me digas, aun si el Señor abriera las ventanas del cielo, no podrá suceder tal cosa. Este hombre no creyó, no a Eliseo, no le creyó a Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, cuando estamos en nuestros problemas, en nuestros sufrimientos, usted que hoy está en su problema y en su sufrimiento, es capaz de creerle a Dios o es capaz de actuar como este enviado del rey, que no le cree a Dios, que Dios es todopoderoso? Sí, Dios es todopoderoso, pero ¿cómo va a ser posible que Dios me pueda resolver esta situación? ¿Cómo va a ser posible que yo tengo tanta necesidad y cómo Dios va a poder actuar tan milagrosamente? Yo sé que Él es el dueño del... Y empezamos en nuestra teología, mis hermanos, a dar una respuesta que sí, Dios sabe, Dios conoce, pero no va a actuar. O sea, hasta ahí llegó nuestra fe. Y comenzamos a dar un montón de excusas. Dios puede, pero es que no quiere. No estamos perseverando. Y fíjese, burlonamente: no me digas. Como que alguien le dijera a usted, un profeta se acercara y le dijera: mire, hermano, mañana a esta hora su necesidad va a ser resuelta. Su oración ya ha sido escuchada por Dios. Y como Sara nos reímos, ¿verdad? Vaya, hermano, gracias. Pobrecito el hermano, no sabe qué es lo que estoy pasando. Pero Dios sí sabe lo que estamos pasando, mi hermano. Dios sí, Él sabe y conoce nuestras necesidades. Mire, mi hermano, este año, a pesar de que hemos tenido dificultades, a pesar de que hemos tenido tribulaciones, solo le cuento así rápidamente la última. El 15 de diciembre nos saquearon nuestro negocio. Pero a pesar de eso, mi hermano, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. El Señor no me ha abandonado. El Señor no me ha abandonado. Porque a veces pensamos: el que está ahí enfrente, porque ese está bien, no tiene ningún problema, él sí puede. No. Vea, que usted vaya a su negocio y que lo encuentre saqueado. No es fácil. Sin embargo, mis hermanos, a pesar de eso, yo le sigo creyendo a Dios, le seguimos creyendo a Dios con mi familia. Seguimos adelante. Yo estoy aquí, mi hermano, no contándole mentiras, no dándole una falsa esperanza. Al contrario, dándole una verdadera esperanza, una genuina esperanza que se llama Jesucristo. En Él nosotros esperamos. Así como le puedo contar de eso, también le puedo contar de una bendición que Dios nos dio con mi esposa. Una persona se acercó a nosotros, no ahorita, al principio de año, y nos regaló 10,000 quetzales. ¿Quién en este tiempo le da a usted 1,500? Pues présteme 500, hermano. Ay, hermano, hoy sí me agarró mal. No le dan a uno ni 500 quetzales. Dios sabía que teníamos una necesidad. ¿Y sabe qué es lo interesante? Dios tocó a un inconverso. Mire, a un inconverso. Dios mío, no fue un hermano, fue un inconverso, para mostrar Dios su poder y su gloria. Que Dios es capaz de mover corazones, es capaz de mover montañas, mis hermanos. Dios es capaz de glorificarse donde Él quiere y con quien Él quiere. Él se glorifica en medio de su pueblo y puede usar a cualquier instrumento que va a ser de bendición para nosotros, para usted. Y lo que es imposible para el hombre, para nosotros, para Dios es posible. Para Dios es posible. ¿Y usted cree que no le pueden llegar a regalar 10,000 quetzales a usted? Reciba, mi hermana, reciba. Y los que no creen, pues poca es tu fe. Y seguirás esperando. Seguirás esperando.
Pero para los que creen en Cristo Jesús, todo le es posible también, porque a Dios todo le es posible. Quiero ir rápidamente y regresar al Salmo 77, donde había iniciado. ¿Se recuerdan del salmista que estaba angustiado, que estaba clamando a gran voz? En el final del versículo 6, dice: mi corazón reflexiona por las noches, mi espíritu medita e inquiere. ¿Nos rechazará el Señor para siempre? Vea la pregunta que el salmista hace. Es una pregunta que tiene una respuesta implícita. Y la pregunta es esta: ¿nos rechazará el Señor para siempre? ¿Cuál es la respuesta, mis hermanos? No. Y esa era la respuesta que el salmista sabía. En medio de su angustia y en medio de su tribulación, el salmista se preguntaba: ¿nos rechazará el Señor para siempre? No. Dice: ¿no volverá a mostrarnos su buena voluntad? Claro que el Señor va a volver a mostrarnos su buena voluntad. Se habrá agotado su gran amor eterno. Y vea esto, mi hermano: eterno, ¿cuándo termina? Nunca. Nunca termina el eterno. El amor eterno, ¿cuándo termina? Nunca. Y el gran amor, imagínense, todavía el salmista usa un adjetivo superlativo. Y el gran amor eterno de Dios, ¿será que se irá a acabar? ¿Irá a finalizar algún día, mis hermanos? No. El gran amor de Dios nunca se acaba. Y sus promesas por todas las generaciones. ¿Será que sus promesas se han acabado, se han acortado, mis hermanos? Y dice: por todas las generaciones. Las promesas de las cuales usted está gozando hoy como padre, también las van a gozar sus hijos. Pero no solamente sus hijos, también las van a gozar sus nietos y los hijos de sus nietos. Porque las promesas de Dios no solamente son para una generación, sino que son para todas las edades, para todas las generaciones. Ese es el Dios que yo conozco, mi hermano. Ese es el Dios todopoderoso. ¿Se habrá Dios olvidado de sus bondades? ¿Tenemos a un Dios que olvida? Por supuesto que no. Y dice: y en su enojo ya no quiere tenernos compasión. Si Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de perdón. El que se acerca a Él, Dios se acercará también. Y quiero ir más adelante. Salmo 121. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Vea lo que dice el salmista. ¿Quién estaba en las montañas? En el monte Sión. Dios. ¿De dónde ha de venir nuestra ayuda? ¿De dónde ha de venir nuestra solución, nuestra sanidad, nuestra provisión, nuestra protección? ¿En quién confía usted? ¿En quién está esperando usted? ¿Está esperando que le den ese préstamo para solucionar sus problemas? Usted siempre espera el fin de mes para cubrir todas sus necesidades. Más que eso, mi hermano, Dios nos invita, el salmista nos invita a esperar en Dios, a esperar en Él, a confiar solamente en Él, en nadie más. Cuando nosotros leímos Juan capítulo 16 y versículo 33, en mí hallaréis paz. Va a haber persecución y Jesucristo les dice: en mí hallaréis paz y tendrán aflicciones. Pero anímense, dice Jesucristo, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la característica, mi hermano, la clase de vida que nosotros como cristianos debemos de tener. Mientras pasa mis hermanos de la alabanza al frente, yo lo quisiera llevar por último, mis hermanos, a Romanos capítulo 8. Donde había leído, quiero leer la segunda parte, solo les leí la primera parte.
Romanos capítulo 8 y versículo 37. Voy a leer el 36, solo me ubico aquí en Romanos. El 37 dice: bueno, ya se habló de la persecución, del hambre, de la angustia, de que somos llevados como ovejas al matadero, pero sin embargo Pablo sigue diciendo: sin embargo, en todo esto, a pesar de las persecuciones, a pesar de la tribulación, a pesar de la angustia, a pesar de la enfermedad, Pablo dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en esta creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. ¿Por qué no nos ponemos en pie, mis hermanos? Y quisiera que cerrara sus ojos por un momento. Y que pensara y que reflexionara al igual que el salmista. Hoy estamos aquí reunidos delante de la presencia de Dios. Algunos dicen: bueno, deje sus problemas allá afuera, deje sus sufrimientos, es hora de estar en la presencia de Dios. Pero yo le digo: no, mi hermano, hoy es momento de traer nuestras angustias. Hoy es momento, mi hermano, de traer nuestros sufrimientos, de traer nuestras enfermedades delante de la presencia de Dios. Hoy es momento, mi hermano, de mostrarle a Dios nuestra necesidad de Él, que necesitamos, que somos débiles, que estamos sufriendo. Dios conoce mejor cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestros temores, cuáles son nuestras angustias. Señor, hoy estamos aquí delante de tu presencia, Dios Todopoderoso, presentándote nuestras necesidades, Padre. Tú conoces mejor lo que ha sido este año para nosotros, Dios. Tú conoces, Señor, cuál es mi situación en el presente, Padre. Tú sabes, Señor, cuántas veces he estado delante de tu presencia, suplicando, Dios, pidiendo, Padre Santo. Cuántas veces he estado esperando y sigo esperando por esa respuesta, Dios Todopoderoso. Tú conoces, Señor, mi corazón atribulado, Padre. Conoces, Señor, mi corazón dolido, mi corazón angustiado, Padre. Tú sabes, Señor, que yo solo no puedo, Dios. Necesito de ti, Señor. Necesito de esa mano que me sostenga, porque siento caer, Padre. Siento desfallecer en medio de mi dolor. Siento desfallecer en medio de mi angustia, Dios. Necesito que tú me sostengas, Padre. Necesito tu abrazo, Señor. Necesito tu voz, que tú hables a mi vida, Padre. Porque he estado esperando, Señor. En mi soledad he estado angustiado, Señor, esperando por tu respuesta, Señor. Y hoy estoy aquí, Señor, clamando nuevamente, Padre, presentando delante de ti, Señor, mi corazón, Padre. Presentando delante de ti mis necesidades, Dios. Presentando delante de ti, Señor, mis angustias, Dios. Gracias, Señor. Oiga, mi hermano,